Muy buenas noches para todos, bienvenidos a las charlas de los martes. Como siempre vamos a empezar con una bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendícenos, Señor, bendice esta charla que empezamos en tu santo nombre. Te pedimos que toda ella sea para tu mayor honor, honra y gloria, bien de las almas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una cordial bienvenida a estas charlas de los martes que nuevamente retomamos. Hacer un pequeño paréntesis introductorio simplemente para dar las gracias a Dios, primero que todo, a la Santísima Virgen María y a San José por habernos permitido esta pequeña gira misional que realizamos durante el mes de octubre en los Estados Unidos por algunas ciudades, en Nueva York, en Carolina del Norte, en Hendersonville, en en Huntersville y también hacia el final en la Florida. Sobre todo dar gracias pues a todas las personas que con su caridad exquisita nos recibieron, nos atendieron, nos sirvieron y fueron tan generosos, a tantos bienhechores que nos han apoyado en esta actividad misional que hemos llevado a cabo. Contarles que tuvimos la oportunidad de dar charlas sobre el tema de los santos ángeles, la realidad de los ángeles, también sobre la Santísima Virgen María, su maternidad espiritual, y también hablamos del matrimonio y la relación con la Eucaristía. Todos temas que nos colocó el Señor y la Virgen Santísima y que gracias a Dios hubo mucho fruto, Paola. Sí, de verdad que llegamos con las pilas recargadas otra vez a retomar este trabajo de formar. Por eso nuestras charlas se llaman Formarse es Combatir. Y la gente allá en Estados Unidos, pues siempre vamos al público hispanoamericano, pues lo agradecen mucho porque sienten que aprenden, que se forman más en estos tesoros que aquí Henry y yo nos encargamos como de desenterrarlos e intentar reflexionarlos con todos ustedes. Entonces, pues muy agradecida y bueno, pues hoy tenemos un tema, la verdad, muy bonito. El tema para el día de hoy, ahora sí entrando en materia, es matrimonios santos. Acabamos de pasar una fecha muy importante que es la fiesta de todos los santos y uno se tendría que preguntar si es que acaso el camino de la santidad es un camino individual. Desde ya uno podría responder por supuesto que no, porque el ser humano es un ser humano de relación que necesita a los demás, que necesita a su prójimo y nos santificamos con respecto a los demás para la gloria de Dios. Pero es que además Dios nos ha querido dejar a través de un sacramento un camino de santidad en donde van dos personas, el esposo y la esposa, el padre y la madre de familia, caminando en santidad, y eso también cobija a la prole, a los hijos, a la familia y a quienes los rodean. Es una santidad que se irradia. Entonces hoy vamos a hablar de ejemplos de matrimonios que a lo largo de la historia nos han demostrado que efectivamente es posible, que estamos llamados en el sacramento del matrimonio a vivir la santidad, que como siempre decimos, el matrimonio no es un fin, sino un medio para la santidad y que tenemos que hacerlo de la mejor manera. Y además, Paola, vamos a hacerlo inicialmente con unos matrimonios que generalmente no se conocen mucho. Tal vez en la segunda parte, porque esto va a tener dos partes, estas charlas, vamos a hablar de matrimonios por el estilo de los papás de Santa Teresita del Niño Jesús. Vamos a hablar también de Santo Tomás Moro, Ana María Taggi. Que tal vez son matrimonios o santos que son mucho más conocidos por nosotros y
también quería decir que si nosotros queremos una iglesia fuerte, no depende del Papa, no depende allá del Vaticano, no, depende de matrimonios fuertes, de familias fortalecidas por la fe, por la esperanza, por la caridad. Eso es lo que hace que nuestra iglesia sea fuerte. Entonces creemos que todo empieza en esta relación conyugal entre el esposo y la esposa. Y hoy tenemos 4 matrimonios, todos diferentes, ejemplares, son santos, pero que también nos dan pistas de cómo nosotros en nuestra vida cotidiana, que somos católicos de a pie, pues podemos aprender muchísimo de ellos. Y sobre todo teniendo en cuenta, como siempre lo recalco, que Dios quiso que todos nosotros viviésemos en esta época tan caótica, tan crítica, una época donde es un reto mantener un matrimonio santo, sano, un matrimonio en fidelidad, y que la crianza pues también hay que transmitir pues esa fe de nosotros. Lo decíamos en una de las parroquias allá en Carolina del Norte, es incoherente que los papás deseemos la santidad, vayamos a la misa, recemos el rosario, nos formemos y los hijos estén en otra. Y los hijos están en otra galaxia, en otra dimensión y no acompañan a sus padres. Eso es raro. Ya algo está pasando, sobre todo en esta relación. Nos podemos llevar muy bien, pero si nuestros hijos no vienen con nosotros, no están con nosotros, algo ha pasado en esa formación espiritual. Pero si alguien está viviendo esta situación, pues ánimo, hay que tener mucha esperanza y pedirle muchísimo a la Sagrada Familia, pues que es el modelo para todos nosotros de familia y de matrimonio. Por otro lado, y paradójicamente, a pesar de que tenemos que vivir estos tiempos tan convulsos, no se les puede quitar mérito a estos 4 matrimonios que también tuvieron sus inconvenientes en sus épocas. Eso no los hace menos. Inconvenientes ha habido en todas las épocas de distintos órdenes y han tenido que luchar contra el mal, que finalmente es el que quiere apartarnos del camino de la santidad. Por eso les vamos a presentar 4 ejemplos, uno del siglo IX, otro del siglo XI, otro del siglo XIII y otro del siglo XIV y XV. Vamos a empezar con el ejemplo del siglo IX. Vamos a hablar de 2 matrimonios, Aurelio y Natalia. El segundo, Félix y Liliosa. Y metido, no entiendan metido como un metido allí, sino más bien un gran acompañante, un gran impulsor, un monje llamado Jorge, y todos fueron compañeros mártires. Eso es como el distintivo de este primer matrimonio. Trajimos imágenes. Sí, vamos a ver unas imágenes entonces de el primero. Primer matrimonio. Creo que aquí la tenemos. Esa Ahí es una está. primera imagen que tenemos. San Aurelio y Santa Natalia. Santa Natalia, ahí los tenemos en la imagen. Uno de los matrimonios, ya les hemos dicho, el otro Félix y Liliosa, y finalmente el monje Jorge. Bien, ahí tenemos la imagen y nos vamos con la historia. La historia maravillosa de estas 2 parejas y el clérigo mandado por el cielo para acompañarles en el máximo testimonio cristiano, que es el testimonio del martirio, sucedió por allá en el año 852, siglo IX, en tiempo del califato de Córdoba. Recuerden el gobierno de los moros en España, la invasión. Sí, siempre me gusta hacer como un contexto histórico de las cosas que hablamos aquí en las charlas. Pues España es invadida por los moros en el siglo VIII. España, antes de que llegaran los moros, tuvo 2 siglos, podríamos decir, de un esplendor cristiano. Los reyes de España, especialmente el rey, se convierte al cristianismo a finales del siglo V y ya empieza toda una sucesión, todo un reinado de 2 siglos del reino visigodo. Este es el reino que se instaló en España, pero
como siempre, dentro del reino visigodo había muchas disputas y uno de esos príncipes que quería ganar la batalla pues cometió un craso error. Le pidió ayuda a los árabes al sur de la península, ya África, que ya era en ese entonces maometana. Para resolver un asunto interno. Para resolver un asunto interno, y esto le costó pues perder la batalla de Gaudalete en el 711, año en que ya con la entrada de los árabes, pues ya los árabes empiezan pues a invadir casi toda la península ibérica, menos el norte. Pero estos esposos les tocó vivir en el siglo IX, si no estoy mal, en el siglo IX, en la ciudad de Córdoba, que era ya totalmente pues dominada por los árabes. Se instauró la religión musulmana y bueno, eso es lo que les queremos contar. ¿Qué pasó con este matrimonio? Sí, vamos a ver. Porque son mártires. Y vamos a ver que ese contexto histórico que ha contado Paola, pues es un contexto que hoy en día en la actualidad de alguna manera, análogamente también está viviendo Europa. Esa invasión migrante musulmana por circunstancias muy complicadas, pero que está descristianizando a Europa, eso hay que decirlo. Cierro ese paréntesis porque no vamos a entrar en el tema, pero es análogamente. Pero vamos a decir que se trata de dos parejas de cristianos en esta época dentro de la sociedad musulmana. Es eso, dos parejas cristianas. Aurelio, esa imagen que veíamos, hijo de padres cristianos apóstatas, es decir, que habían renegado la fe por miedo, por el miedo de que los mataran. Era obligado por la ley islámica de seguir la religión de Mahoma, pero él seguía siendo cristiano secretamente. Había muchos que vivían de esta manera, sí. Parejas cristianas que vivían secretamente, que aparentemente, exteriormente pasaban por musulmanes, pero en realidad eran cristianos. Y Natalia, su futura esposa, era una joven rica y bella, además adornada de las virtudes. Ella era hija de padres musulmanes, pero su papá muere y es su padrastro, quien era un cristiano en secreto, el que la bautiza. Entonces fíjense, un hecho aparentemente trágico, que es la muerte de su papá natural, le da un padrastro que es el que la va a llevar a la fe. Los dos esposos vivieron varios años sin atreverse a manifestar exteriormente esa fe cristiana. Pero como son las cosas, un día, y Dios prueba y siempre pone a prueba, pues les va a poner el espectáculo de un cristiano que estaba siendo acusado de blasfemia contra Mahoma, castigado, burlado públicamente por la población en general. Le hizo tomar conciencia a ambos de lo fácil y cobarde que era ser un cristiano con fachada de musulmán. Eso los impactó muchísimo. El ver cómo un cristiano estaba dando su vida, estaba dando testimonio de su fe, y ellos calladitos. Y podríamos decir, muchos de nosotros en distintas circunstancias a veces hacemos lo mismo. ¿Y qué hizo? Invitó a su esposa para prepararse, porque había que dar testimonio de la fe. Uy, o sea que eso significaba ir al martirio prácticamente. Sí. Quería decir otra cosa, ¿cómo disimulas que eres cristiano, pero cómo disimulas que vives como musulmán? Lo digo porque más adelante se va a entender mejor, pues por el vestuario, ¿no? Las mujeres musulmanas pues tienen... Ya saben que van tapadas. Van tapadas, usan un hijab, o sea, un velo que les cubre la cabeza, y el hombre pues tiene que usar turbante. Ellos pues dentro de sus principios o sus costumbres pues tienen esta forma de vestir. Pues bien, una vez tomada esa decisión por este matrimonio, ellos entienden que no bastan los deseos humanos, que no bastan las fuerzas humanas y necesitan una preparación. Y los dos emprenden un régimen de disciplina y oración para prepararse para el combate del martirio. Entonces vamos rescatando elementos que los vamos contemporaneizando para nosotros, y vamos a decir, bueno, ¿y nosotros qué necesitamos para vivir esa santidad, para dar testimonio de nuestra fe? Aquí nos lo dicen: una disciplina y la oración. Que caiga todo menos la oración. ¿Y cuál era esa disciplina? Escuchemos: ayunos, limosnas, santas lecturas, coloquios con sacerdotes y monjes, visitas a los confesores de la fe encarcelados. Por supuesto, todo lo hacían disimuladamente, bajo la apariencia de una próspera
pareja musulmana, entre comillas, ¿no? Pero en esas circunstancias, Dios ve la buena disposición que hay en sus corazones, cómo se están preparando para poder llegar a ese martirio y les pone en la cárcel que conozcan a Eulogio. Eulogio va a ser el que escriba esta biografía que hoy les estamos relacionando, doctor de los cristianos mozárabes, que 6 años después escribió la historia de este martirio. Y dice Eulogio: allí los conocí, allí gané su amistad, allí me pidieron que los instruyese, que los dirigiese y les dijese lo que debían hacer con las 2 prendas que Dios les había dado. O sea, sus hijas. Claro, sus hijas, porque viene la siguiente preocupación. Tenían unas hijas, pero quieren dar el testimonio. ¿Qué vamos a hacer con las hijas? Esto podría ser un inconveniente. ¿No te recuerdas ese pasaje del Evangelio cuando el Señor le dice a uno, ven y sígueme, y le dice, deja que entierre a mi padre y luego te sigo? Sí. Y el Señor le responde, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pues esto no solamente es con la relación con los padres, sino con los hijos, con los familiares, que pueden constituir un obstáculo. Paola, yo me acuerdo alguna vez que una hermana me dijo, don Henry, tenga mucho cuidado porque el demonio a veces se viste de familia. Yo no estoy queriendo endemonizar a todas nuestras familias, pero si hay algo dentro de mi familia que se opone a mi camino de santidad, yo tengo que ir por la voluntad de Dios, y ellos lo empiezan a entender. Sí, también hay que tener mucho Espíritu Santo, y para eso sirve mucho el ayuno y la oración, para discernir a qué me llama Dios. Por ejemplo, hace poco creo que fueron beatificados una familia polaca donde todos fueron mártires en la Segunda Guerra Mundial. Los nazis los mataron a todos. Creo que era una familia como no sé cuántos chiquitos, 6 niños, y ellos 2 dieron su vida, toda la familia. ¿Ya? Como los macabeos. Más o menos como los macabeos, pero no siempre el Señor llama a toda la familia. Fíjense que a estos el llamado fue para el papá y para la mamá. Ya, ellos no sintieron que sus hijas también tenían que dar testimonio de su fe. No, ellos decidieron. Cada familia tiene sus Cada circunstancias. familia es diferente, porque a veces pensamos que todos estamos cortados con la misma tijera, y no. Para eso es bueno consultar con sacerdotes santos, personas de verdad, pues que nos puedan aconsejar bien y dirigir, y también nosotros mirar qué me dice Dios en la oración para tomar una decisión. Pero en el caso de ellos decidieron resguardar a sus hijas, y este hombre... Bueno, claro, decidieron eso habiendo consultado a Dios a través de Eulogio. Exactamente. Eulogio es el santo doctor que le pone Dios por delante para aconsejarlos. Ellos tenían el temor porque había una ley en ese entonces que si había un apostatar de la fe musulmana, pues los hijos quedaban sin heredad, perdían toda la heredad. Entonces Eulogio les propuso una decisión bastante radical. Les dijo, tienen que dejar encomendadas a sus hijas en un lugar donde esté segura y asegurada su crianza cristiana. Vamos a lo fundamental, a la fe. Dando una pensión para su manutención. Ahora que tienen esos bienes, denlos para que tengan esa pensión y estén allí mientras las educan cristianamente. Y el resto, dar sus bienes a los pobres, ¿no? Como al joven rico. Anda y ve todo lo que tiene y luego ven y sígueme. Y efectivamente fue lo que hicieron. Y el entusiasmo de estos 2 esposos, ahora conectamos con el segundo matrimonio, Félix y Liliosa. Pero antes de eso quería compartir con todos ustedes las palabras que le dice este Eulogio a este matrimonio, que me parece que nos caen muy bien a todos nosotros los papás. Les dice, antes son vuestras almas que vuestras hijas. Dios será su padre y defensor. Yo sé que la profesión pública de vuestra fe os va a costar la vida, pero un cristianismo vergonzante no puede ser del agrado de Dios. Cristianismo vergonzante. O sea, un cristianismo tibio, vivir a veces sí, a veces no, recurro a Dios cuando estoy en problemas, no demuestro públicamente mi fe, me da vergüenza o me da miedo, y más otras cosas que tengamos en el fondo de nuestro corazón que no estamos combatiendo. Y Paola, incluso dentro del mismo ámbito de nuestra fe como cristianos, como católicos,
tenemos que tener la valentía de San Pedro cuando le dijo a los judíos, es que tengo que servir primero a los hombres antes que a Dios, cuando le pidieron testimonio de su fe. Nosotros también tenemos que defender nuestro cristianismo y nuestra doctrina, nuestro amor por los santos, el amor por la Santísima Virgen María, sus privilegios, todo ello de una manera sí muy recta, pero muy firme, basados en esa doctrina que se nos ha enseñado a lo largo de toda la historia. Sí. A lo que voy con esta frase también es que también para santificarnos, si por mi hijo, o sea que a veces idolatramos al hijo, ponemos al hijo por encima del marido, que no está bien. O al esposo también, o a la esposa por encima de Dios. Sí, o ponemos al hijo por encima de Dios, ¿ya? Y permitimos al hijo cuanto pecado él quiera hacer. Pero se lo permito porque es mi hijo, entonces estoy teniendo como una afectividad mal llevada, ¿no? Eso no está bien. Primero están los mandamientos. Miren, hay muchos versículos en el Nuevo Testamento donde Dios nos dice que lo primero para nosotros, para ser verdaderos hijos de Dios, es el cumplimiento de los mandamientos, como se lo dijo al joven rico. Entonces no podemos poner a nuestros hijos por encima de Dios. Mira, entonces Félix y Liliosa también eran un matrimonio que estaban anhelando dar testimonio de su fe. Eran los amigos. Eso Sí, es lindo, ¿no? sí. Que dentro de la fe católica encontremos amistades Santas. que estén viviendo pues lo mismo que nosotros estamos intentando vivir, y eso ayuda muchísimo. Y eso no quita las dificultades que pudo haber tenido este segundo matrimonio, hasta tal punto que Félix en algún momento de debilidad había abandonado la fe cristiana por todo el contexto que vivía de presión, pero luego volvió a ella, y Liliosa, su esposa, era de familia secretamente cristiana. Es decir, dificultades no van a faltar, caídas, pruebas no van a faltar, pero lo importante es la perseverancia de la fe, que hay que pedirla. Y resulta que un día, por un medio extraordinario, Natalia, la del primer matrimonio, anunció que se le habían aparecido las vírgenes Flora y María en túnicas blancas, rodeadas de claridad, llevando manojos de flores en las manos. Venían a decirle que tanto ella como Aurelio, Félix y Liliosa, o sea, los dos matrimonios, estaban predestinados para el martirio y que a ellos se juntaría un monje que Dios había traído de países lejanos. No está hablando de Eulogio, que es un doctor, está hablando de un monje que van a conocer, todavía no lo conocen, pero Dios les dice, ustedes están predestinados para el martirio. Mira qué bonito, es una situación extraordinaria la comunicación que Dios hace, pero aquí lo importante es entender que Dios dispone de la vida como quiere, que Dios nos tiene una misión y que tenemos que cumplir esa misión. De muerte moriremos, y de la muerte que Dios tenga predestinada, porque Dios lo conoce todo. Y lo importante es abrazar esa voluntad de Dios y vivir con la alegría de dar testimonio de la fe. Henry, algo que también quería como complementar es que leyendo muchas vidas de mártires, y de verdad que les aconsejamos mucho, especialmente las actas de los primeros mártires romanos, es precioso, porque nunca les ha faltado la gracia de Dios, una fortaleza, ya podríamos decir sobrenatural, una paciencia para aguantar la cantidad de atropellos que ellos sufren. Tengo 3 frases de 3 santos que han aguantado muchísimo y que han muerto, sí, mártires de una manera terrible, pero miren las frases de estos santos antes de morir. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos que aprender de ellos. También tenemos que animarnos. Yo conozco gente que está pidiendo el martirio, que quiere ser mártir en esta época. Y hay mártires en este momento, en Nigeria, familias enteras, todo lo que está pasando en ahorita África, en Nigeria, en Medio Oriente, en Cisjordania, en Gaza. Y que también nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos para el martirio, porque como van las cosas, uno dice, esto no se va a componer, la verdad es que vamos cada vez peor. Fíjese lo que dijo San Ignacio de Antioquía, que murió. Creo que a él se lo tragaron los leones en el circo romano, pero yendo para Roma. Y el pueblo, mientras veía que él caminaba hacia Roma, rogaba para que le quitaran este martirio y que pudiera salir libre, porque él hacía mucho bien, pero él constantemente pedía que no pidieran por eso. Miren esta frase: trigo soy de Dios y he de ser molido por los dientes de las fieras para ser pan puro de Cristo. O sea, ya la cabeza
el corazón ya estaba en el cielo, pero estaba haciendo la ofrenda de sí mismo. El martirio tan cruel de San Juan de Brebeuf, que fue descuartizado por los iroqueses en Canadá, dice esto antes de morir: esta vida vale poco. En cambio, la felicidad en el cielo no me la van a poder arrebatar los iroqueses. Bueno, ¿cuáles son los iroqueses de hoy en día para nosotros? Pues que ese mal que me persigue, eso que ahorita me hace daño espiritualmente, pues eso no me va a arrebatar el cielo, eso no me va a arrebatar la paz interior. Y termino con la última, preciosa, la de Santa Juana de Arco, en el momento en que estaba siendo consumida por las llamas en la hoguera. Ella decía: sostened la cruz tan alto que yo pueda verla a través de las llamas. Antes de que encendieran el fuego, ella pidió que por favor le pusieran una cruz enfrente para morir viendo esa cruz, y su última palabra fue Jesús. Pues para tener valor, ¿cuántos muertos, cuántos santos no han pedido la cruz en el momento de su muerte? Y aquí nos está diciendo que estos dos matrimonios, con este sueño que le fue comunicado a Natalia, les llenó de valor para definitivamente emprender el camino a Jerusalén, como Jesús, que caminaba pronto hacia Jerusalén. Pues así. Y finalmente, entonces, con esa disposición que ya Dios les ve, les hace conocer el monje que en el año 852, en el mes de julio, llegó al monasterio tabanense un cenobita sirio de Tierra Santa llamado Jorge, que había venido a España en busca de recursos para 500 hermanos de la Laura de San Sabas, a 8 millas de Jerusalén. Era un monje virtuoso, sabio, con muchos dotes de predicación y de enseñanza, y se había hecho en poco tiempo muy famoso entre los cristianos cordobeses. Pues bien, cuando Natalia tuvo ocasión de conocer a la asceta, reconoció inmediatamente en él al compañero de martirio. Y aquella misma noche Natalia tuvo otro sueño, en que el mismo monje se le aparece envuelto en una nube de perfumes deliciosos, todo pronosticando el aroma del martirio, ¿no? No le quitó el martirio el Señor, fíjate, no les quitó el martirio. Ese era su destino. El 22 de julio fue Aurelio, vamos al epílogo, vamos a ver cómo termina esta historia. Un 22 de julio va Aurelio a causa de Eulogio, el doctor, de madrugada, para despedirse de él y pedir sus oraciones. Habían decidido que en vez de entregarse, sería mejor que los denunciasen y los buscasen. Las dos esposas irían a la basílica con la cara descubierta, entonces lo que decía Paola, quitándose el hijab. Era una manera de decir, salir a la calle. No somos de la religión de Mahoma, somos cristianas católicas. Exactamente. Y acompañadas de sus maridos, lo cual de ninguna manera iba a pasar desapercibido. Y luego esperarían juntos el momento de su arresto y el momento del martirio. Dicho y hecho, fueron inmediatamente en el acto interrogados todos, pero curioso, en ese momento no pasó nada, pero horas más tarde fueron sacados de la casa, obviamente a la mala, por un piquete de policías, llevados ante el juez, rechazaron todos los intentos de hacerlos apostatar y finalmente fueron encarcelados. Y la cárcel, nuevamente Dios les concede que se haga escenario de cosas maravillosas que pasaron allí, que asombraban a los carceleros: luces, visiones, voces, cadenas desatadas, es decir, tenían todo para irse, hasta les desataron las cadenas, pero como San Pablo se quedó ahí diciéndole al carcelero: aquí estamos. Quédate que estamos aquí estamos. Nadie se ha escapado. Eulogio fue a visitarles para darles los últimos consejos, y el monje de San Sabas le entregó una breve autobiografía que acababa de escribir en la prisión. Entonces, hasta para eso tuvo tiempo. 5 días más tarde, comparecieron ante el cadí y finalmente fueron degollados los 5, y termina diciendo San Eulogio: bellos y amables son los santos de Dios, amáronse dulcemente en la vida y no quisieron separarse en la muerte. Qué bonito. 2 matrimonios del siglo IX. Juntos, y quiero recordar el nombre: santos Aurelio y Natalia, Félix y Liliosa, y el monje Jorge, compañeros mártires, para que no se nos olvide. Vamos a saltar 2 siglos. Listo, nos vamos para el segundo matrimonio. Tenemos también la imagen para que ustedes los conozcan.
Bueno, aquí tenemos, creo que es esta, ahí Sí, está. ahí está. Estamos hablando de Santa Margarita de Escocia, que a propósito del 16 de noviembre se celebra su memoria, y Malcolm Canmore, su esposo, reyes de Escocia ambos, exquisita delicadeza en pareja y unión en todas sus obras. Ahí los tenemos a Malcolm y a Margarita. Bueno, de los reyes también podemos aprender muchísimo, ya se van a dar cuenta. Sí, tenemos como una imagen de los reyes como de otra cosa, pero vamos a ver esa santidad. Santa Margarita, reina de Escocia en el siglo XI, ¿qué hizo? Impulsó las artes de la civilización, la educación y la religión. Y vamos a hacer una pequeña profundización rápidamente de las cosas que hizo en la religión. Aquí está el relato. Organizaba sínodos eclesiales y participaba en Bueno, ellos. los reyes en esa época realmente tenían mucha relevancia Así es. dentro de la Iglesia Católica Así cuando es. lo hacían bien. Bueno, y cuando lo hacían mal, también tenía una relevancia, pero para el mal, Sí, lamentablemente. porque, a veces elegían papas, elegían obispos según su conveniencia y eso no estaba muy bien. Pues fíjate, Santa Margarita, con su conocimiento de los escritores cristianos y las normas de la Iglesia romana, insistía en instaurar la observancia dominical, que se nos ha olvidado. ¿Qué hacemos los domingos? Tenemos la observancia dominical. Qué bueno tener un rey, un cabeza, un presidente, un gobernante que nos recuerde la importancia del Día del Señor. Obviamente solo lo hará un católico, porque a mí de todas las apariciones marianas, de verdad que la que me da mucha pena es la de Nuestra Señora de la Salet. Muchas veces la hemos visto, búsquenla en internet. No es una virgen de pie como irresplandeciente, ¿no? La virgen está sentada llorando con las manos en la cara. Es tremenda esta imagen y la Virgen lloraba. Salet, Francia, esta es una aparición, si no estoy mal, de 1830 o antes, donde la Virgen llora pues por un pueblo francés y podríamos decir católico de ese entonces, muy indiferente a la fe. Y esa indiferencia, la misma Virgencita dice que es porque no se está guardando el domingo como el día del Señor. Y la Virgen nos hace notar en esta aparición eso. Ya sabemos que si no tenemos una necesidad económica, en el domingo no hay que trabajar. El domingo está muy bien que lo dediquemos a la familia, pero en especial al Señor. Y que debemos, nos obliga ir a la misa dominical. Si no vamos, es pecado mortal. Si no has ido a una misa dominical, tienes que confesarte porque entonces estás en pecado grave. Y bueno, como dices tú, qué lindo que sea un cabeza, por lo menos la cabeza del hogar, porque no creo que hoy en día los gobernantes sepan mucho esto, pero sí la cabeza del hogar, que es el padre de familia. O el rey del hogar, como se le conocía anteriormente, pero entendámoslo en el rey en el sentido positivo del cabeza de familia que está encargado de llevar a su familia a hacia Cristo. la santidad. Exacto. Y también instauraba los ayunos, que también se nos han olvidado, eso parece como de épocas pasadas, y la comunión pascual, esa comunión que la Santa Madre Iglesia nos dice que comulguemos por Pascua Florida, y para corregir abusos como la simonía, cuando en las cosas santas se cobra, eso no está bien, la usura y el incesto, ya pecados muchísimo más graves. Entonces se preocupaba también del nombramiento de fervorosos sacerdotes para las iglesias. Qué preocupación de que hubiera sacerdotes santos. Qué necesidad tenemos de sacerdotes santos. Y organizaba a las damas de su reino para confeccionar ornamentos para el culto divino, para la liturgia, para la belleza de la liturgia, que no es una belleza por la belleza, sino una belleza para conectar con Dios, para Dios, que se da a través de los ornamentos, de la música litúrgica. Y vestimenta para el decoro de la corte. Entonces no solamente en la liturgia en la iglesia, sino también en la corte, que no anden por allí vestidos de cualquier manera. Junto con su esposo fundó y edificó varias iglesias, entre las que se destaca la de la Santísima Trinidad, en recuerdo de sus bodas y para la salvación de toda la familia. O sea que tenían presente en esa iglesia siempre el momento en que se constituyeron como sacramento, como matrimonio. Y su esposo, ahora vamos con Santa Margarita, algunas cosas de su esposo, el rey Malcolm, fíjense que le consultaba
todos los asuntos más graves del Estado, en tiempos de guerra y en tiempos de paz, y administraba ella los asuntos del palacio más que el mismo rey. Alguien dirá, pues ese rey estaba bajo las enaguas de su mujer, no tiene pantalones. Ese sería el comentario machista del día de hoy. Pero no nos olvidemos que la mujer es sabiduría de la casa, ¿sí? Aunque nos parezca que no a muchos conceptos machistas, tenemos que consultar a la sabiduría, así la decisión final pueda estar en el cabeza de familia de común acuerdo, pero al final por la autoridad, pero hay que consultar a la sabiduría. Este rey lo aprendió, pero no siempre fue así. No siempre fue así. Era un rey rudo. Exactamente, vamos un poquito cómo era el rey, o quieres decir algo sobre la infancia de Margarita. Sí, mira, Margarita es una mujer, uno dice cómo se apareció semejante mujer en pleno siglo XI, de una talla tan semejante. Era hija del rey San Eduardo de Inglaterra, nació en el siglo XI, 1046, la mandaron al exilio debido a que fue invadida Inglaterra por el rey Canuto de Dinamarca, pero con esa bendición de Dios que la enviaron a Hungría. Y estuvo bajo la educación nada más y nada menos que de San Esteban de Hungría. Y allí pasó toda su infancia, educada cristianamente. ¡Qué bendición! Bendito exilio, diría uno. No hay mal que por bien no venga. Y luego, cuando quiso devolverse a Inglaterra, tuvo que volver a huir, porque nuevamente hubo una persecución de Guillermo el Conquistador, año 1067, y así que de esta manera llega Margarita a Escocia, donde reinaba Malcolm Canmore, viudo de unos 40 años de edad, un hombre rudo y que no tenía la fe católica, hay que decirlo. Exactamente, Margarita tenía 24 años, Malcolm tenía 40, era un hombre rudo, inculto. Yo creo que muchas veces en los matrimonios a veces se da esto, pero hablemos en el tema de la fe. Ya a veces la mujer puede tener una fe más grande o una formación espiritual más grande que su esposo. Es lo común. En general es así. En general, que hemos conocido, Henry y yo, matrimonios que están al revés, sí, también existen, lógicamente, ya, pero entonces aquí lo que queremos destacar de este matrimonio es cómo Margarita sabe llevar a su esposo a la fe católica. Margarita no era una princesita delicadita, suavecita, no, ella tenía muchísimo carácter, era una mujer que ya era reina, que tenía que manejar cosas, supongo yo, recontra difíciles, y pues sí, que tenía carácter, pero que a la hora ya de congeniar con su esposo, pues era muy suave, era muy, muy dulce, educó sus modales, ya. A veces hay mujeres que reciben pues maridos que de pronto son muy toscos, brutos, no se saben comportar, groseros, patanes, ya, pero como educar al marido, ojo que no estoy diciendo que el marido sea un hijo, no, pero sí hay que hacerlo de una forma suave, de una manera cariñosa, porque lo que más se nos suele salir a nosotros con nuestros maridos cuando no hacen lo que queremos o no se comportan como nos gusta es la crítica. O lo que dice San Francisco de Sales, que más atrae una gota de miel que un barril de hiel. Y esto lo aplicó Santa Margarita con firmeza, sí, pero lo aplicó. Mira, tuvieron un confesor, Margarita tuvo un confesor, el sacerdote Turgot, que tuvo la oportunidad de observar el cambio de Malcolm, y si me permites hago una relación de cómo fue ese cambio. A ver. Porque dice, sobre la influencia de la gracia conyugal en su esposo, escribe el mismo clérigo. Por la ayuda de Dios, ella le hizo atentísimo a las obras de justicia, misericordia, limosnas y otras virtudes. Un tipo rudo, guerrero, acostumbrado a ir a guerrear allí, pues de pronto practicando obras de misericordia, limosnas, practicando la virtud. De ella él aprendió a observar vigilias nocturnas en constante oración, imagínense. Le instruyó por exhortación y ejemplo cómo orar a Dios con gemidos del corazón y abundancia de lágrimas. Con el ejemplo, no con mucho bla bla. Era que él la veía cómo lloraba, cómo hacía vigilias,
y aprendió a hacer lo mismo. Hay que decir una cualidad que tenía Malcolm y era una excelente disposición de corazón. De esas Sí. personas que uno dice, tiene un corazón como... De oro. ¿No? De oro. Sí. ¿Qué más? Dice el confesor: quedé asombrado, lo confieso, del gran milagro de la misericordia de Dios al percibir en el rey una tan firme perseverancia y entusiasmo en su devoción, y me pregunté cómo podía existir en el corazón de un hombre viviendo en el mundo tan total tristeza por el pecado. O sea, ya estaba en el otro extremo de sentir ese dolor por el pecado, no solo su pecado, sino el pecado de su pueblo, porque él era rey. Había en él una especie de temor de ofender a una, ¿cuál sería esa una? Su esposa, porque la veía santa, cuya vida fue tan venerable, pues no podía sino sacar la conclusión de su conducta de que Cristo habitaba en ella. Mira la transformación, veía a Cristo en Margarita. No, más bien muy voluntariamente obedeció sus deseos, ahí entendemos por qué la obedecía, y prudentes consejos en todo. Lo que ella rechazaba, él rechazaba. Lo que le agradó a ella, también le agradó por amor a ella. Yo quiero recalcar esto, por amor a ella, puede que no le agradara a él, pero por amor a ella lo hacía, y eso hace la obra más meritoria. De tal manera que aunque no sabía leer, daba vueltas y examinaba los libros de su devoción o de su estudio, los de su esposa, y cuando la escuchaba expresar una especial estimación de determinado libro, él también lo miraba con especial interés, a pesar de que no sabía leer, besándolo y muchas veces tomándolo en sus manos. Es que es como un niño. Es como un niño. Miren, otra cosa que nosotros, escuchando matrimonios o leyendo sobre testimonios de matrimonios, muchas veces lo que hace que un marido cambie es ver a su esposa alegre y como una paz interior, porque y también como a la persona de fe Dios la bendice mucho en sus empresas, en sus trabajos. Muchos maridos manifiestan: es que yo la veo feliz, es que a ella le salen las cosas bien, en cambio a mí no, porque yo no, viven como una tormenta interior. Pero claro, es la tormenta del pecado, es la tormenta de no ceder, de mantenerse como en un orgullo de que yo no creo en Dios y estoy en esta posición. Pues no, muchos viendo a su mujer, tal vez como Malcolm vio a Margarita endiosada, con una paz interior muy grande, porque eso es lo que nos da la fe, a pesar de las tribulaciones, no perder la paz del corazón y tener un trato suave, amable, amoroso con todas las personas. Eso se ve, eso se nota. Oye, más Paola, un marido lo va a notar de su mujer. Yo creo que Malcolm cumplió el capítulo 5 de la carta a los Efesios: amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Sí. Yo creo que él lo cumplió en su sencillez, con su carácter complicado, lo hizo. Ajá. Mira el final. Vamos al epílogo ahora de este segundo ejemplo. De hecho, tuvo una hija, Matilde, también muy santa, y tuvieron hijos santos, en fin, Qué nietos. belleza. Pero vamos al final. En cierta fecha, cuando sus hijos ya estaban crecidos, salió su esposo junto con los hijos para defender el territorio nacional en la frontera con Inglaterra. Ella se despidió de ellos con lágrimas. Y después su confesor notó un cambio repentino en ella. Ya no irradiaba la misma alegría y con gran intimidad empezaba a hablarle de toda su vida en orden, como quien va haciendo testamento y orden de la vida. Uno dice, ¿qué le pasó? Le dijo llorando: adiós, mi fin se acerca. Cuida de mis hijos y acuérdate de mí en la Santa Misa, le está diciendo al confesor. Algún tiempo después, estando con sus damas, ella sufrió una crisis aguda, se puso pálida, su corazón palpitaba violentamente y cuando pudo hablar dijo: una gran desgracia ha caído hoy sobre el reino de los escoceses. Y horas más tarde, después de recibir el viático y disponerse para acoger la voluntad de Dios, llegó uno de sus hijos, quien por el estado extremado de su madre temió darle la mala noticia. Para resumir, traía la noticia de la muerte de su padre, de algunos de sus hijos. Vio a su madre en ese estado, pero su madre lo llamó y le dijo: dímelo porque ya lo sé, pero quiero oírlo de tus labios. Y le dio la noticia y 4 días más tarde Margarita muere. O sea,
rapidito, se fueron los dos Los prácticamente dos, juntos. sí, sí, eso pasa en muchos matrimonios que en vida son muy unidos y se han amado bastante. Se va el uno, al poco tiempo el otro se va. Vámonos con otro ejemplo de reyes. Listo, otro ejemplo Y- precioso. y Tenemos la vamos a saltar imagen. 2 siglos más. Vamos a saltar 2 siglos más, nos vamos para Francia. Vamos a hablar en este caso de San Luis, rey de Francia, muy conocido. Su fiesta es el 25 de agosto. Y Margarita de Provenza, esposos reyes de Francia. Ahí los tenemos. No, aquí se cumple, digamos, uno podría decir esa acepción de personas que efectivamente tuvieron muchas riquezas, pero que entendieron que las riquezas en sí mismas no son cosa mala, sino todo lo contrario. Si se saben administrar, también llevan a la Y santidad. yo diría que muchos problemas. Ser rey de Francia o ser reina de Escocia es tener muchos problemas todos los días. Y encima de todo, llévate bien con tu marido. De verdad que es una gracia muy grande. Vamos a la redacción. San Luis IX, 1214 a 1270, siglo XIII, poseía las cualidades de un gran monarca, de un héroe de la epopeya, pero sobre todo de un santo. A la sabiduría en el gobierno, o sea, ya tenía ese dote natural que Dios le había dado, unía el arte de la paz y de la guerra. Entonces no era solamente cuando había que ir a la guerra, sabía hacerlo en el nombre de Dios. Al valor y amplitud de miras, una gran virtud. En sus empresas, la ambición no tenía lugar alguno. Qué importante es esto, sobre todo cuando se está rodeado de la corte y de tantas tentaciones. Lo único que buscaba el santo rey era la gloria de Dios y el bien de los súbditos. Supo traducir las exigencias de la fe cristiana en el ejercicio del gobierno. Era caritativo hacia los pobres, austero consigo mismo, hombre de oración, amante de la iglesia, ganó la estima de todo el pueblo francés y hasta de sus enemigos. Su integridad e imparcialidad eran tales que los varones, los prelados y aún los reyes se sometían a su arbitraje y se atenían a sus decisiones. El reino de Francia y la religión católica prosperaron durante su reinado 44 años. Aquí yo quiero hacer una reflexión, Paola. Si uno tiene corazón, si uno se dice verdaderamente cristiano y hace memoria y tiene presente de que Francia es la primogénita de nuestro catolicismo. ¿Por qué la primogénita? Expliquemos eso, porque Francia es la primogénita, porque Francia en el 480, un siglo antes que España, fue el primer reino bárbaro que se convirtió al catolicismo con el rey Clodoveo y Santa Matilde. Entonces, ellos fueron, y también en presencia de un gran obispo que es un santo y una revelación del cielo. En el momento en que el rey Clodoveo se bautiza, si lo tuviese acá se los contaría, pero es una cosa bellísima, o sea, a Francia le rodea mucha presencia de Dios, mucho cariño de Dios. Fíjate, Henry, que muchas de las grandes apariciones marianas ocurren en Francia. Francia ha dado unos reyes espectaculares, muchísimos. La misma, y unos santos, la misma Santa Juana, hay muchos, pero la misma Santa Juana de Arco que tú la mencionaste. Exacto, Santa Teresita, el Niño Jesús. Pero San yo quiero Francisco mencionar de el Sales. hecho de Santa Juana de Arco ondeando la bandera francesa con la flor de lis. Con la flor ¿Cuándo de lis? volveremos a ver ese símbolo Que desapareció que todo desapareció con de la bandera Revolución Francesa. con la liberté y la fraternité y todas La estas igualité. cosas que no han hecho sino un desastre, Un desastre. lamentablemente, y es la reflexión que quería hacer hoy, la postración que no solamente vemos en Francia sino en Europa, pero es lamentable, pero también hay que decir que hay familias en Francia que están reaccionando, que están dando su Hay combate. comunidades que ya están, sobre todo, una hermosa devoción al Sagrado Corazón de Jesús que ha crecido en las últimas 2 décadas y que Francia en este año hizo una peregrinación a la Catedral de Chartres. 20.000 jóvenes este año, en este verano, peregrinaron, 20.000 franceses peregrinaron a la catedral. Entonces sí, hay un movimiento juvenil muy lindo en muchos países
Y muy tradicional. Y muy tradicional, y muy o sea, doctrinal. jóvenes muy tradicionales, conservadores, y que esto es muy necesario en estos momentos. Lo que yo quería apuntar con San Luis es la mamá que tuvo. Porque si un santo es santo, el 99% es porque tuvieron padres que los educaron en la fe católica. Tal vez no son canonizados esos papás, no todos, que la inmensa mayoría de los santos, sus padres, a excepción de Santa Teresita, el Niño Jesús, ya que son los que yo conozco, pero no son canonizados. Pero él sí tuvo la fortuna de tener una madre, Blanca de Castilla, española, que fue pues una mujer muy católica. Es una mujer que lo educó en la rectitud, palabrita que no nos gusta hoy en día, en la rectitud. Dios es recto, Dios es orden, Dios tiene una ley y no me la puedo saltar. Ya, entonces, queridos papitos, fórmense en su fe, vayan a la catequesis, lean las Sagradas Escrituras, porque si ustedes se forman en la fe, van a educar a sus hijos de una manera pues que a Dios le va a ser muy de su agrado. Y como nos dice aquí el texto, pero aquí lo que nos interesa sobre todo es la calidad de su relación conyugal con Margarita Berengar, la esposa de San Luis, una mujer extremadamente bella, tanto que provocó celos en su suegra. También hay que decirlo, dificultades no faltaban, ¿no? Por algo las suegras siempre están allí metidas. Esas relaciones de suegra y nuera, pues en este caso fueron un poquitito durillas. Sí, tensas un poquito. Tensas, es normal, es un rey. Y déjame darte la circunstancia de por qué. Fue un matrimonio lleno de amor a pesar de tener ella un carácter arrogante e inquieto debido a su belleza, ¿no? Imagínensela allí en la corte tan arrogante, tan bella, tan inquieta, moviéndose aquí de un lado para otro, y una suegra, la mamá de Luis, muy recta. Tan recta, tan buena. Entonces ahí uno ya ve los choques de carácter. Sí. Pero San Luis era riguroso hacia su propio cuerpo, pero tierno y afectuoso hacia su esposa. Esa es una de las constantes de los santos, ¿no? Rigor consigo mismos y total blandura, y complacencia. Caridad, complacencia con los demás. Una de las características de esta familia real es la santidad en familia, de lo que estamos hablando hoy. San Luis y Margarita tuvieron 11 hijos, también nuestro matrimonio anterior tuvo, creo que si no estoy mal, 7 hijos, familias numerosas. Y dejó el santo un hermoso testamento escrito como memoria y exhortación a su hijo, que describe los deberes y carácter que debe tener un gobernante cristiano. Fiel relato de su propia personalidad y santidad profesional. Yo no sé si alguna de las charlas de los martes le dedicamos ese testamento. Sé que lo hicimos en un programa con NSE, sí, Paola. Yo creo que más con la radio. Pero podríamos en algún momento traerlo, sí, porque es muy interesante. Pero búsquelo en internet, el testamento espiritual de San Luis, rey de Francia, a sus hijos. Y lo que yo recuerdo de ese testamento es, sobre todo, es aléjate del pecado. Digamos que casi todo el testamento es el pecado como el centro, ¿no? El pecado es el cáncer de nuestras vidas, es lo que destruye mi vida, y si yo estoy en pecado, no esperen tener una buena relación conyugal. Para tener una buena relación conyugal hay que estar en gracia de Dios. Así de sencillo. Entonces, si te interesa salvar tu matrimonio, no pequemos y acudamos a las fuentes de gracia que son los sacramentos. Confesémonos cada 8 días. Uy, Paola, ¿pero tanto? Sí, porque es que todos los días pecamos. Si no podemos cada 8 días, cada mes, mínimo, cada mes. ¿La iglesia exige una confesión al año? Sí, claro. Es lo que exige la iglesia, mínimo, pero obviamente como somos pecadores y pecamos diariamente, tal vez no con pecados mortales, gracias a Dios, pero el pecado venial y las imperfecciones de carácter que tenemos todos, porque es mi carácter que siempre tiene una tendencia a malo que me hace pecar. Entonces, pues nada, a estar en gracia de Dios para que el matrimonio marche bien. Bueno, ya estamos llegando hacia el final. Me voy a centrar, porque también tuvieron, digamos, muchas virtudes, muchos dechados de santidad, pero me quiero centrar en 3 anécdotas de San Luis con respecto a Margarita. La primera es que él, cuando emprendió las cruzadas, como sabemos, en algún momento de esas luchas allí fue capturado, preso por los musulmanes, y cuando lo tenían allí preso,
pues estaba empezando a negociar el rescate de sus soldados, lo cual quiere decir que no se preocupaba solamente de que fuera él, el rey, el que estuviera preso, sino obviamente de su gente. Y cuando estaba negociando el rescate de sus soldados y su propia liberación, exigió que le permitiesen hablar con su esposa antes de dar su decisión definitiva. Sus captores musulmanes se sorprendieron de eso, y él repuso que no podía concluir nada sin ella, porque ella era su señora y que como tal le debía este respeto. ¡Wow! Eso parece heroico y en semejante circunstancia. Uno diría, Paola, uno diría hasta un poco loco que haya hecho eso teniendo soldados en la cárcel. Pero eso nos da cuenta de la sobrenaturalidad que tenía en la relación jerárquica de la familia. ¿Cuánto nos hace falta a nosotros vivir esa jerarquía de la familia? Esas relaciones entre la familia, quien es la autoridad, el cabeza de familia, el padre, el amor, la sabiduría, la esposa, los hijos, ese punto de unión del amor, de la caridad. Cuando eso está equilibrado, todo funciona. Sí, aquí lo que hay que rescatar de este matrimonio es el consultar, el dialogar y el tomar acuerdos juntos. Nosotras, hoy en día, las mujeres estamos en un mundo muy liberal. Autosuficiencia. De empoderadas, cosas que yo escucho en los colegios de chicas es siempre machacándole a las niñas el 8 de marzo, lo empoderadas que tienen que ser, lo libres, liberales, que no se van a dejar de los hombres, no se van a dejar del papá ni del marido. Entonces, ¿cómo están creciendo las niñas hoy en día? Y pues esto es un mal terrible lo que hace este feminismo loco, exacerbado, delirante, de pensar que la mujer tiene que estar por encima del hombre o que no necesite el hombre. Esto es una locura. Entonces, no, realmente nosotras como esposas tenemos que consultar con nuestros maridos, porque es que estamos acostumbradas a tomar decisiones solas y a tener nuestra cuenta bancaria y que él ni se sepa la clave. No, eso tiene que salir del matrimonio. Nada de claves entre los dos, el dinero es de ambos. Ya los celulares no tienen por qué tener claves, ni los bienes, todo ni lo que secretos, se comparte. No, es una cosa que ya no somos dos, somos uno. Obviamente esto se escucha y dirán, estos son de la era de los dinosaurios, ¿no? Pero no, Dios lo ha querido así, ayuda, una sola es carne. Que Dios lo ha querido, hay que partir de ahí. Dios lo quiere, el matrimonio, somos una sola carne, y eso en todo. Bien, la segunda anécdota es que esto no quiere decir que cada vez que le consultara a ella y ella viéndolo tan santo todo se lo concediera. Una ocasión en que ella le negó su permiso fue cuando San Luis le hizo partícipe de su deseo de renunciar el trono y hacerse religioso. Le pidió que accediera a su intención, pero ella firmemente rechazó la idea, mostrándole con argumentos por qué debía seguir como rey hasta su muerte. Muy buen punto. Se dejó convencer y nunca más volvió a hablar del asunto. Miren, aquí hay que decir que en el caso del rey de Francia fue así. Estas fueron sus circunstancias, ese era el oficio que él desempeñaba como rey, además era el marido de su mujer, tenía responsabilidades, pero también hay que decir que hubo otro caso en la historia que eso nos tomaría otro programa que es muy bonito, en el libro La familia que alcanzó a Cristo, la familia de San Bernardo, cuando uno de sus hermanos, San Bernardo, lo llama para que lo deje todo y se vaya con él al monasterio. Y ya saben que él es cisterciense. Y el marido fue a decirle a la esposa que lo dejara libre, que se iba religioso. A Isabel de Forés. Isabel le dijo que no, su primera consagración ha sido el matrimonio. Entonces usted me va a decir que esa consagración no tiene valor de cara a Dios. Pero en este caso, Dios quiso que efectivamente él se fuera de religioso, la puso allá enferma a punto de la muerte y ella allí al punto de la muerte dijo, ya, está bien, Señor, te dejo y se mejoró. Y ella terminó de monja. Bueno, en este caso fue así, entonces no siempre es lo mismo. Terminó de monja y de abadesa. Entonces, no siempre las historias son las mismas, pero en este caso está beatificada. O sea, de verdad que los caminos de Dios son muy locos, pero esto fue lo que le pasó al hermano San Bernardo. Y la última anécdota para terminar, muy buena. Pues también resulta que Margarita no estaba muy conforme de la manera como San Luis vestía. Ya sabemos que austero. Él era además austero. Era franciscano, era de la Tercera Orden de San Francisco. Y entonces ella le decía que tenía que vestir un poco mejor porque la corte, las reuniones,
Y entonces le dijo, por favor, vístase acorde a eso. Entonces él le dijo, muy bien, yo sé de mi compromiso como esposo, sé que yo te tengo que hacer caso porque somos una sola carne, pero así como yo te tengo que hacer caso, tú también me tienes que hacer caso, ¿te parece? Ella dijo, a ver, ¿de qué se trata? Bueno, yo me voy a poner los vestidos que tú quieres y tú te pondrás los vestidos que yo quiero. Yo me pondré los vestidos de la corte elegantes y tú te pondrás los vestidos humildes que yo quiero. Bueno, ahí ella renunció a su pretensión. Ganó la belleza y la vanidad. Así que eso, digamos, a manera de anécdota. No le hizo caso. Les dejamos pendientes el cuarto matrimonio, pero tal vez lo podemos tocar en la próxima, que será el de Santa Francisca Romana y Lorenzo de Ponciano. Muy bien, queridos amigos, hasta aquí la charla del día de hoy. ¿Podemos ver los reportes? Sí, vamos a ver algunos de los reportes que tenemos para el día de hoy. Vamos a ver aquí en la página del Facebook los reportes. Sabemos que siempre que estamos retomando, pues a veces cuesta un poquitico empezar, pero aquí tenemos a don Luis Céspedes, que nos dice: buenas noches, queridos hermanos, agradecidos por volver a recibir sus charlas que nos ayudan a ser mejores cristianos. Bendiciones. Muchísimas gracias. Gracias, Lucho. Luis, el saludo también para Anita, allí en la Florida. También Carlos Cruz, Henry, Paola, contentos de volver a escucharlos y agradecidos de esta nueva charla que han preparado, unidos en oración. Saludos de Paula y Carlos, nuestros Chile, amigos en Santiago de Chile, y en el caso de Luis y Anita en la Florida. Imelda Landinos, paz y bien. También Conchita Cabrera vivió un matrimonio muy santo. Podríamos muy lindo hablar programa. De él la próxima semana, es precioso. Así es, Imelda, muchísimas gracias por este reporte. Reina de Gidio, mi querida suegra, creo que con el ejemplo se logra más que con las palabras. Gracias, bellos ejemplos de vida. Efectivamente, y es lo que ya los santos y Juan Pablo II y el Papa Benedicto nos estaban diciendo, ¿no? Hoy en día se necesita el arrastre del testimonio, que es lo que más finalmente pues jala. Y también vamos a saludar a algunos que nos han puesto allí su like. Yasmín, María Espinosa, Brigitte, a ver, ahí dice Alabacoc García, Guadalupe Aguilar, la familia Vargas Pinilla, saludo especial, Caicedo Gonzalo, Hilda, Rubén Encián, Clau, Rocío Ramírez, Ronald Jesús Zuluaga, el saludo para Ronald, querido allá en la ciudad del Cusco, y también Luis Antonio Álvaro Lazo. Y finalmente a Lucy, a Imelda Ladinos, que ya dimos su reporte, Gloria del Castillo y Paola Contreras. Bien, queridos amigos, como siempre, hacia el final, pues les queremos pedir, les tendemos la mano, como siempre. Ustedes saben que esta es una misión que nosotros tenemos, a las personas que buenamente pues nos puedan colaborar. Ahí les dejamos los datos. Si les ha ayudado esta charla, pues ayúdenos también a nosotros a seguir con esta misión. Como siempre, esto es su buen querer, como se dice. No importa poquito o grande que sea, pero siempre colabora para seguir con esta misión de los matrimonios misioneros. Y también, si esta charla ha sido buena para ti, compártela. Nosotros este año hemos abierto un canal en YouTube. Está creciendo de a poquitos. Tal vez el YouTube se le facilita más a otras personas. Comparte esta charla en esta y vamos a hacer una cosa también, porque ustedes, yo vuelvo y lo recalco, lamentablemente en la página del Facebook, por las políticas nuevas, los videos no quedan colgados sino un pequeño tiempo, inmediatamente los sacan. Cuando ustedes, antes teníamos cerca de 160 videos de todos los temas que hemos tocado en cerca de 5 o 6 años. Han quedado solamente los flyers, pero estamos poco a poco, porque descargamos todos los videos, esperamos subirlos todos a la página de YouTube. Obviamente aparecerán allí con vista cero, ¿qué le vamos a hacer? Pero lo importante son los temas y que ustedes cuando vayan a la página del Facebook le den clic al link que aparece allí en YouTube y allá podrán encontrar el tema. Entonces es una manera fácil, porque voy al Facebook, busco los temas rápidamente, doy clic y me remite a la página de YouTube. Pero un poquito de paciencia, vamos a ir subiendo los videos poco a poco. Bien, al final terminamos con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta charla que nos has permitido tener, fruto de tu gran bondad, que toda ella sea para tu mayor honor, honra y gloria, bien de las almas, especialmente de todas las personas
que nos acompañan en estas charlas Formarse es Combatir. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Los esperamos en la próxima charla de los martes. Formarse es Combatir. Hasta pronto. Bendiciones.